Hola, ¿cómo están? Bienvenidos amantes de la historia egipcia, una producción de los estudiantes de la Universidad de la Mariano Galvez. Mi nombre es Jennifer Pellecer y hoy les voy a acompañar en esta reseña para que en conjunto podamos contextualizar, analizar y reflexionar sobre el documental de dioses y demonios del antiguo Egipcio. ¿Quiénes nos ven? ¿Quiénes nos escuchan? ¿A cuántas personas estamos llegando? Y bien, hoy me acompaña para hablar dos personas muy importantes, así que por favor, preséntense, colegas. Hola, ¿qué tal? Jennifer, mi nombre es Marlene Mayen y claro, hoy les estaremos acompañando para brindarles un poquito más de contexto acerca del antiguo Egipto, ¿verdad, compañero? Hola, buenas tardes. Les saluda Francisco Soto. En efecto, compañera, en efecto, Marlet, en efecto, Jennifer. Hoy explicaremos más a fondo acerca de este increíble documental del antiguo Egipto, dioses y demonios. Así que comencemos. Y bueno, para empezar, se puede analizar en el documental que la vida en el antiguo Egipto era muy agradable, pero también estaba llena de un inexplicable peligro que contenía. También en el antiguo Egipto se creía en diversidad de dioses, como por ejemplo Sagnis, Selkins, entre otros más. Claro, Jennifer. Como tú decías, se caracterizó por la diversidad de dioses, como por ejemplo Atum, que era una diosa de la fertilidad que tenía cuernos de vaca. También Sagnis, que era una leona que daba el calor a Egipto, y Selkis, que era un escorpión que con su aguijón podía matar a alguien. Complementando un poco de lo que acabas de decir sobre esos tres dioses que mencionaste, pues estaría de complementar con lo del dios del sol Ra, o también conocido como Re, el cual fue una de las deidades más antiguas y que tuvo ciertas fusiones con otros dioses, como por ejemplo con Horus, del cual se convirtió en Ra Horashti, conocido como el sol de la mañana, con Amón como el sol del mediodía y Atum como el sol de la tarde. Ya que surgió Ra y las demás fusiones que tuvo con esos dioses, también se puede mencionar que creó las divinidades del aire, del agua, además de que logró separar la tierra del cielo, permitiendo que así a su vez se lograra desplegar el resto de la creación. Sí, aquí lo que pasa es que la mitología egipcia, en el inicio de su creación, no existía cielo ni tierra, no había noche ni muerte, solo había oscuridad y agua. Por consiguiente, surgió el rey Sol y existen muchos mitos en los cuales van explicando cómo ha sido la creación para los egipcios, ya que es totalmente diferente y pues en la creación no había un hecho aislado, sino más bien un proceso cíclico de renovación diaria con las salidas del sol. Concuerdo contigo, compañera. La verdad que en esta mitología egipcia se dio el origen del dios Re, que es el dios del sol. Y ahora, para cambiar un poquito de tema, pero no dejando de lado lo más importante, que es de lo que estamos hablando, de los dioses de Egipto, los demonios también, cabe mencionar las edificaciones que realizaron los egipcios en dicha época, ya que dentro de estos destacan una edificación muy importante, las cuales son dos grandes torres, las cuales eran llamadas pilonos, y su función era flanquear la entrada con la intención de representar el horizonte, y que su alineación estaba compuesta de tal forma que el sol se levantara entre estos dos. Así es, Una de compañero. las características importantes de los pilonos, discúlpame Jennifer por interrumpirte, pero es que hay algo muy importante sobre esto, que una de las características importantes de los pilonos era que estaban decorados con diversas imágenes del faraón dominando a sus enemigos, y esto era con el objetivo de alejar el mal. Así que ahora sí, Jennifer, por favor, continúa con tu parte. Gracias, compañero. Una disculpa. Pues aquí otras de las características que se pueden visualizar era que en el interior del templo se veía como que estuviera bañado por rayos de sol en cuanto se abría el patio.
En él también se podía observar una rampa que conducía a un vestíbulo lleno de columnas con papiros y loto. También sus capullos que simbolizaban la fertilidad y la creación. Sí, además en el documental pudimos observar, ¿verdad? Lo que me decía nuestro compañero de los templos de Egipto. Y uno de estos templos fue la mansión del dios, que era en donde se podía apreciar la historia y el mito de la creación. Otra de las características de estos templos era que en el interior estaba el patio lleno de columnas y grabados con tallados de los que realizaban los egipcios. Pero pasando a otro tema, Francisco, tú escuchaste en el documental cuando hablaban acerca del mundo inferior. ¿Será que tú nos podrías explicar un poquito más acerca de ello? Sí, claro, Marlet. Yo recuerdo que trataba de un mundo inferior en el cual habitaban demonios y que algunos de ellos, y que fue el que más se mencionó en el video, fue Apophis, que era conocido como el demonio de las tinieblas y que su objetivo era destruir al dios del sol Ra. Pero Jennifer, ¿podrías complementar un poco más sobre esto que acabo de contar sobre el mundo inferior? Sí, por supuesto, pues en el mundo inferior, pues se caracterizaba por ser un mundo muy peligroso, donde se guardaban terribles demonios, quienes lo único que deseaban era destruir a los dioses. Por la noche volvían a precipitarse en las aguas del abismo, descendiendo al mundo de demonios y muertos. En el documental se ve bastante bien que refleja al dios Re con sus sirvientes divinos en una barca sagrada durante un viaje por el mundo inferior. Y este viaje contenía mucho peligro, oscuridad y un gran caos. Pero bueno, para continuar, compañera Marlet, ¿podrías indicarnos más a detalle quién era Amon-Ra? Por supuesto, Amon-Re era el dios de la ciudad de Tebas, esta ciudad donde estaban los templos de Karnak y Lux, y esta ciudad fue también la capital de Egipto. Añadiendo un poco más a lo que mencionaste ahorita, Marlet, Amon-Re era conocido como el dios de esta ciudad y de todos los dioses del antiguo Egipto. Pero hablando un poco más de otro tema que va ligado, va relacionado a esto, Jennifer, ¿podrías hablar un poco acerca de los santuarios? Gracias por la palabra, compañero. Sí, existe uno de los santuarios en el cual está Dios Amón, Amon-Re, quien era el rey al cual le llevaban ofrendas. Entre ellas se encontraban jarrones de aceite, también trozos de carne, diversidad de panes, verduras y también abajo del cuerpo, abajo de él, habían cuerpos de vacas que estaban sacrificados. Y pues las ofrendas ahí en ellas confirmaban la creación del mundo y un nuevo año. En efecto, Jennifer, estas eran ofrendas que le daban al dios Amon-Re. Y para los demás egipcios que pues no tenían la oportunidad de poder platicar con el dios Amon-Re, pues tenían la oportunidad que a través de las distintas procesiones que le realizaban en honor al dios, ellos podrían comunicarse con el dios Re. ¿Verdad, Francisco? Sí, en efecto, Marlet. Aparte de esta forma de festejar al dios Re, también existía una forma muy particular en la que ellos se podían comunicar con este dios. Y este tipo de comunicación es muy interesante y van a ver por qué. Porque se basaba en preguntas las cuales los egipcios tenían que realizar a modo de que la contestación fuera solo con un sí o un no. La forma de contestación de respuesta se representaba con los pasos, ya que, por ejemplo, si la respuesta a la pregunta que le hacía el egipcio al dios eh, era un sí, entonces se tenía que dar un paso hacia adelante. Y si la contestación era negativa, un no, entonces el paso era hacia atrás. Y Marlet, ¿también podrías hablar un poco más sobre este tipo de comunicación? Sí, la verdad es que bien interesante las preguntas que les hacían y pues que a través de un pase hacia adelante hacia atrás se determinara si era o no. Pero también les quiero comentar que existían los oráculos. Los oráculos eran estas mediadores que le ayudaban a en ese entonces a los reyes a tomar decisiones con referencia a guerra, gobierno y expediciones al extranjero. Son como ahora los abogados quienes nos asesoran, ¿verdad? Al momento de tomar una decisión.
Sí, y como dato interesante encontramos a Hatshepsut, reina que quería ser un rey, quien era media hermana y esposa del rey Thutmose. Al morir, Thutmose III se consideraba demasiado joven para gobernar, por lo que Hatshepsut se convirtió en gobernante. Wow, ese es un dato realmente muy interesante, Jennifer. Y también sabía que ella la nombraron como faraón, porque ella misma hizo esa petición. Bueno, pero pasando a otro tema, en el caso de los partos de las mujeres, les cuento que ellas debían salir al exterior, o sea, salir si estaban en sus casas, ya que si no, los demonios podían entrar a sus casas y afectar en tal modo el parto de las mujeres. Sí, y Marlet, añadiendo un poquito más sobre lo que mencionaste de los partos, pues también cabe mencionar las divinidades de aspecto feroz que dibujaban alrededor de la madre y de la cuna del recién nacido o con el objetivo de cuidarlos. Y pues dentro de estos resaltan dos divinidades, que la primera era la diosa Tueris, la cual era conocida como la diosa de la fertilidad y la protectora de las mujeres embarazadas. Pero también estaba el dios Bes, el cual era el defensor de todo lo bueno, quien protegía los hogares, a los recién nacidos, a las mujeres embarazadas y a los niños de todo mal. Pero Jennifer, ¿podrías como explicar un poco más las características de la diosa Tueris para que se enteren por qué era conocida como la diosa de la fertilidad? Sí, también añadiendo un poco más sobre la diosa Tueris, pues ella poseía un cuerpo de hipopótamo embarazado y una cola de cocodrilo, y a menudo empuñaba un cuchillo. También poseía la fama de ser feroz y, y defensor de un retoño. Wow, la verdad eso es bien interesante, que también como parte de un amuleto, ¿verdad? Y precisamente de eso les quiero compartir acerca de los amuletos y qué significaban en la historia del Antiguo Egipto. Y estos pues eran accesorios que iban atados así literal al cuello y eran de beneficio para librarse de todo mal o demonio. Y uno de los amuletos era el escarabeo, que era hecho de un escarabajo, ¿verdad? Y también era parte de un accesorio de un amuleto. Pero Francisco, ¿me podrías comentar un poquito más acerca de los amuletos? Sí, Marlet, aparte de lo que acabas de mencionar, pues también existieron otros amuletos importantes, como lo era el Udiat o el Ojo de Horus, que fue un amuleto que se dio base en la batalla entre Seth y el hijo de Osiris para vengar el asesinato de su padre. Y Jennifer, ¿podrías continuar con el siguiente tema? Sí, bueno, resulta interesante saber que ellos utilizaban amuletos para alejar el mal y para así poder traer pues la buena suerte, ¿verdad? Entonces, además los amuletos acá eran sortilegios en los cuales eran escritos en un trozo de papiro que se llevaba colgado en el cuello y a la vez eran utilizados como para evitar el dolor de cabeza, ¿verdad? Exacto. Bueno, y ya casi para finalizar, también que quisiera pasar a otro tema y les quiero compartir acerca del culto que realizaban los egipcios a los animales momificados, los cuales servían como intermediario con los dioses. En efecto, los animales eran parte de un culto, ya que estos eran sacrificados con el fin de que sirvieran como ofrenda a los dioses. Y entre los animales que eran momificados, pues eran muchísimos, pero estaban los gatos, los corderos y los halcones, que eran los que más resaltaban dentro de los animales que eran momificados. Qué increíble, ¿cierto? Y pues bueno, debajo de los templos había pues una serie de catatumbas repletas de vasijas y tinajas con las momias de animales. Esto se dio después de la conquista de Egipto. Al final, también se dio la culminación de estos cultos, ya que se consideraron que lo representaban y pues aquí ya es cuando entra su misteriosa religión y su vida egipcia durante 3000 años.
Y bueno, hemos llegado al final. Esperamos que les haya gustado y parecido enriquecedora esta pequeña reseña de los dioses y demonios del antiguo Egipto. Para dar cierre con broche de oro, queremos compartirles nuestra conclusión y reflexión personal acerca del documental. Así que, por favor, compañeras, les concedo la palabra a cada una de ustedes. Hemos llegado a una conclusión y esta es la siguiente. Cuando vimos el video, la verdad, pudimos conocer un poco más acerca de la increíble civilización del Antiguo Egipto. Y pues no solo por ello, sino que conocer un poquito más acerca de sus dioses, ¿verdad? La inmortalidad de que estos tenían cuando pasaban a otra vida y que esta era parte de una larga vida que superaba la muerte. Así es, pues a mí también me fue bastante interesante el conocer también cómo se dio inicio para los egipcios como tal, pues su creación a través del dios Re y luego de ello cómo fue suscitando más y más dioses que cada uno de ellos tenía cierto tipo de función en en esa civilización. Por ejemplo, Hathor, que era la diosa de la fertilidad, Re, el dios del sol, dios Bes, que se encargaba de cuidar las mujeres embarazadas, y como también dioses del mal, como Apophis, demonio de las tinieblas. Son muchos detalles, ¿verdad? Son muchos detalles, la verdad, y también ciertos aspectos que logran englobar a la civilización y hace que uno los llegue a conocer y que uno logre ampliar más el conocimiento sobre una de las civilizaciones más importantes y poderosas de la Edad Antigua, como lo es la civilización y todos los faraones, los más importantes de esta época del Antiguo Egipto. Claro, compañero Francisco, y bueno, también llegamos a una reflexión personal que decidimos unirla y creo que estamos en la misma sintonía, ya que llegamos a al resumen de que pues ya conociendo un poquito más, ¿verdad?, de la historia del Antiguo Egipto, nos dimos cuenta de muchos aspectos que decidimos enumerarlos y uno de ellos fue el origen de la creación, ¿verdad? Cómo se nos muestra aquí en el Antiguo Egipto y que se parece de verdad muchísimo a lo de la creación según lo de la Biblia. También hay cierta similitud entre el mundo inferior de los egipcios y el infierno de los humanos actuales, porque en el antiguo egipcio mencionaban, ¿verdad?, un mundo inferior, que es el que nosotros conocemos en la actualidad como el infierno. Se mencionan también a los oráculos, que ahora podemos relacionarlos con los abogados, ¿verdad? Quienes son esas personas quienes nos asesoran. En este caso, los oráculos asesoraban a los faraones y a los dioses. Y pues por último, como reflexión personal que tuvimos en el grupo, en el antiguo Egipto gobernaban los hombres, así debería ser. Y pues no vemos tan lejos, ¿verdad? Porque en el antiguo Egipto, en la documental, vimos que una mujer gobernó y se pasó después para ser hombre. Y en la actualidad creo que también las mujeres pueden gobernar, pero son más los hombres que se miran. Y pues hemos llegado al final, espero que les haya gustado y siempre estamos presentes para poderles compartir un poquito más acerca del antiguo Egipto. Gracias.